El Señor les bendiga, mis amados hermanos, el Señor les guarde. Hermanitos, estoy muy agradecida con el Señor por el privilegio que me da, que me concede de poder compartir la palabra del Señor hoy con todos ustedes. El tema de hoy, es preparando lo necesario para atravesar estos tiempos. Preparando lo necesario para atravesar estos tiempos. Amados, todos nosotros sabemos los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos proféticos, de cumplimiento de profecía. Entonces es importante que nos aprovisionemos, así por ejemplo como cuando uno sale a una excursión, sale a un paseo en el campo, y uno lleva platos, lleva comida, lleva la parrillera, o sea, lleva todas las cosas que se necesitan, todo lo que uno va a usar en la salida. O si vas para la universidad, para el colegio, entonces uno lleva en la mochila, el cuaderno, las libretas, la regla, todas las cosas que necesita para ir a ese lugar. Y en fin, para cada sitio que vamos, pues uno alista las cosas que necesita. Si uno va a hacer un viaje corto, entonces uno echa 2, 3 mudas de ropa, las cosas personales, los zapatos que va a utilizar, si necesita llevar carpetas con documentos importantes, uno alista todo lo que necesita. Entonces en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos hacer nuestra pequeña mochila espiritual, almática, mental, una pequeña mochila que no la podemos soltar por nada. Es una mochila que siempre la vamos a tener allí, aquí, como frontales entre los ojos, como dice la palabra, aquí en la mente, en el presente, en la mente presente, en la mente consciente de lo que necesitamos. Amados hermanos, lo primero que nosotros necesitamos, primero les voy a decir que este tema lo voy a dividir en 2 o en 3 partes. Hoy vamos a ver 4 puntos, los primeros 4 puntos de lo que nosotros necesitamos cargar en esa mochila, aquí, amados, y aquí en el corazón, de lo que nosotros necesitamos para poder atravesar, amados, miren, atravesar este trayecto. Vamos a suponer que estamos acá, estamos aquí. Todo lo que necesitamos para atravesar este trayecto, este camino de estos años que siguen, de este tiempo que sigue, para que terminemos en victoria, Esto no quiere decir que si nos morimos aquí o aquí o donde sea, que nos vamos a condenar, no, amados. Pero tenemos que estar preparados para todo. Con lo necesario. No debemos cargar más peso extra, sino lo necesario. Pero debemos cargarlo. Entonces miren, amados hermanos, en esta primera parte, lo primero que vamos a meternos aquí en la mente, a meternos así como aquí. Abrimos aquí la mente y que nos entre aquí, que nunca se salga. Es que todo lo que vemos, todas las cosas, amados, todo es vanidad. Miren, nosotros tenemos que vivir como si nunca nos fuéramos a morir. Tenemos que luchar, progresar, trabajar, hacer todo lo que tenemos que hacer. Claro que sí, absolutamente. Todo eso es importante, es necesario y tenemos que hacerlo. Pero lo importante es que no pongamos nuestro corazón allí y que eso no ocupe el primer lugar de nuestro tiempo, o que eso no ocupe, como que no sea lo más importante en nuestra vida. Porque obviamente tiempo de trabajo es el tiempo que requiere el trabajo, más si se es empleado. Obviamente uno tiene que cumplir con el trabajo, pero o sea, que eso no sea lo más importante en nuestra vida, porque lo más importante en ese caso es confiar en el Señor y depender del Señor. Pero ¿a qué me refiero con que todo lo que vemos es vanidad y lo único realmente más importante es la salvación? ¿A qué me refiero con esto, amados hermanos? Miren lo que dijo Pablo en Filipenses 3, 7 y 8. Versículo 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y miren la palabra tan maravillosa que dice, y lo tengo por basura, oh Mashiach, para ganar a Cristo. Pablo tenía todas las cosas por basura. Recordemos que Pablo era un hombre estudiado, un hombre preparado. Pablo era anteriormente al nombre de Pablo se llamaba Saulo, pero el Señor le cambió el nombre a Pablo, pero sería como Paulo, pero bueno, Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, apóstol, hecho apóstol por Jesucristo. Él era de Tarso, y Tarso quedaba en lo que hoy en día es Turquía. Fíjense que Pablo era judío, pero había nacido en Turquía, no había nacido en Belén, no había nacido allí en Israel. Pablo era nacido en Turquía, pero era romano. Para esto se sale un poquito del tema, pero a veces, bueno, pues para que adquiramos conocimientos que nos de repente nos aporten, nos enriquezcan cuando estemos estudiando la palabra. Recordemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, gobernaba el Imperio Romano. Entonces, todos los que habían nacido dentro de las áreas del Imperio Romano, o eso es lo que yo estimo, no sé si realmente sea de exactamente otra manera o tenga alguna otra connotación, pero lo que yo entiendo, todos los que nacieran dentro del Imperio Romano eran considerados romanos. Entonces, más sin embargo, en ese tiempo recordemos que habían habido en toda la serie de guerras anteriores, sobre todo cuando Nabucodonosor tomó a Israel, mucha gente se esparcieron por las tierras, ¿verdad? Entonces Saulo pues era de lo que hoy en día es Turquía. Era judío porque su familia era judía, había nacido de padres judíos, así como hay judíos aquí en Estados Unidos, como hay judíos en Venezuela, como hay judíos en tantas partes, que no nacieron en Israel, sino nacieron en Polonia, nacieron en España, nacieron en Venezuela, pero son judíos porque tienen esa ascendencia de padres judíos, o sea, son judíos de vientre, otros se hacen judíos por otros medios, no sé, pero otros son de vientre, que es porque sus padres son judíos, sus antecesores son judíos, porque han nacido en esa línea, en esas descendencias, ¿verdad? Aunque han nacido en otros países, pero conservan la tradición judía, conservan la palabra de Dios, en fin. Entonces, así mismo era Pablo. Bueno, Pablo estudió parafraseándolo digamos a la manera de hoy, estudió en las mejores escuelas, era judío de judíos, era practicante, tenía muchas cosas en las cuales terrenalmente era tenían mucho valor. Pero cuando el Señor lo bajó del caballo y él conoció al Señor Jesucristo y tuvo ese encuentro con el Señor, así cara a cara, tuvo ese encuentro con Dios. Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, Señor, ¿qué es, Señor? ¿Quién eres? Soy Jesús el que tú persigues. Y de ahí para allá. Entonces, Saulo, cuando ya conoció al Señor Jesucristo, tuvo todo por basura. Amados, nuestro pasar por aquí en la tierra, en los momentos difíciles, lo único que va a importar es la salvación. Lo demás no importa, amados. A nosotros no nos importa hacer tesoro. Nosotros no querramos llenarnos de cosas aquí en la tierra, porque todo esto es basura, amados. Todo esto es un sueño. El Señor me permite entender así como todo esto es un sueño. Cuando nos despertemos, para decirlo de una manera, cuando nos despertemos, que es decir, cuando ya nos muramos y nos despertamos y estamos allá en la presencia del Señor, en su debido momento, porque tampoco ocurre de una vez.
a dar cuentas con el Señor, aquella es la verdadera vida. Esto es simplemente un sueño. Imagínense que nosotros estamos soñando y en el sueño nos estamos afanando por trabajar, por poner una casa bonita, por comprar, en el sueño, ¿no? En un sueño que dura minutos en la noche. Nos afanamos para nada, porque cuando nos despertemos, eso no existe. Eso no existe. Era un sueño simplemente. Entonces, amados, todas las cosas que nosotros queremos aquí en la tierra, aún todo lo que Dios nos ha prometido aquí en la tierra, todo eso es, o sea, no es que lo que Dios nos ha prometido es basura ni es nada, no. No quiero que me malinterpreten. Lo que quiero enfatizar es que todo esto es nada, porque todo esto se queda aquí. Todo esto perece, todo esto se destruye, todo esto se consume. La misma carne que nosotros tenemos, esta carne, esto se deteriora, se va deteriorando hasta que ya salimos de este estuche y lo que realmente importa es lo que hay más allá. Todas las cosas terrenales, esto te perece. Entonces, amados, en primer lugar tengamos en cuenta, o sea, metámonos aquí en la mente que todo esto es nada, que sí hay que trabajar, que sí hay que luchar, que hay que tratar de progresar absolutamente, pero no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser todo lo concerniente a Dios, a su Espíritu, a la salvación. Eso es lo más importante, al servicio en la obra del Señor. Entonces, fíjense esto. Pablo tuvo todo eso, toda su preparación, todo lo que era él, por basura. Baruch era el escribiente del profeta Jeremías. Baruch era la persona que escribía de todo lo que Jeremías iba diciendo, todo lo que el Espíritu Santo le iba diciendo a Jeremías. Entonces Baruch, pues imaginemos, o sea, veamos que las profecías de Jeremías son profecías fuertes, ¿no? Para el cautiverio de Israel y profecías para el uno y para el otro, y en fin. Entonces Baruch, un ser humano como nosotros, estaba todo angustiado por todo lo que venía para Jerusalén, para Israel. Entonces, miren lo que dice aquí en Jeremías 45, 1 al 5. Dice: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. O sea, él se sentía triste, se sentía deprimido. Entonces era más como que ya estaba, dice aquí, adolorido del corazón, del alma, ¿no? Y Jehová, o sea, las palabras de él decía, y Jehová añadía tristeza. Entonces, mire, dice así: fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué. Y se refiere a Israel. Porque es el pueblo de Jehová, él fue el pueblo que el Señor edificó para sí. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté. El Señor plantó a Israel allí en la tierra de Canaán. Dice: y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Entonces el Señor le dice a Baruch, le dice así: y tú buscas grandezas para ti. Y tú buscas para ti grandezas. O sea, he aquí, yo voy a hacer toda la destrucción que yo voy a hacer y tú buscas para ti grandezas. Miren lo que le sigue diciendo el Señor: no las busques. No las busques. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti, escucha lo que el Señor nos dice a ti y a mí. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueres.
Cuando cuando los reyes o los ejércitos llegaban y conquistaban a un sitio, mataban a la gente, todas esas riquezas eran el botín del ejército, de los soldados que les agarraran. O para el rey del ejército que agarrara todo eso. Eso es un botín. Entonces fíjense lo que dice. Y tú buscas para ti grandezas. Amados, en estos momentos no estamos realmente para cumplir nuestros sueños. O sea, no, amados. Que lo más importante para nosotros aquí, la salvación. Lo concerniente a la salvación. Todo tiene su tiempo, todo tiene sus momentos. Si al Señor le place bendecirnos, y así será. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de que caigan unos y caigan otros a nuestro lado, a nosotros nos va a levantar. Así va a ser, amados. Pero que sea algo que proceda de Dios, que sea algo que proceda de nosotros en oración, y no algo que nosotros estemos empeñados en buscar, porque nos podemos equivocar, podemos perder el norte y entonces podemos vaciar esa lámpara, podemos vaciar el envase, la tinaja con aceite de repuesto. Entonces, el Señor le dijo a Baruc, tú sabes que voy a destruir esta tierra y tú buscas para ti grandezas. Sabemos los tiempos que estamos y tú buscas para ti grandezas. Dice el Señor, no las busques, no las busques. O sea, como conténtate, alégrate con que yo, o sea, el Señor, te voy a dar tu vida por botín donde quiera que vaya. O sea, vas a estar vivo, yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar provisión, conténtate con eso. Entonces, mire, amados, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, a donde quiera que el Señor nos mueva, contentémonos con que el Señor nos dé provisión, nos dé alimentos, o sea, nos dé calzado, nos dé abrigo, nos dé un techo. Todo tiene su momento. Yo no estoy diciendo que hay que ser conformista. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que, por supuesto, progresar y hacer como si fuéramos a vivir toda la vida, claro que sí, pero que esa no sea nuestra prioridad, que nuestra prioridad sea todo lo concerniente a la salvación. Amado, el segundo punto, debemos mantener una verdadera comunión con Dios en cuerpo, alma y espíritu. Orar, orar, orar. Hablar con Dios para asegurarnos estar conectados con el Señor. Orar, orar, orar. Asegurarnos que estamos conectados con el Señor. Porque ¿qué sucede, amados? Todos nosotros, miren, amados, todos nosotros sabemos lo frágiles que somos cuando nos desconectamos del Señor. Cuando salimos de allí, sabemos lo frágiles que somos, porque Dios mío, esta carne se levanta, se aviva, se alimenta. Amados hermanitos, y algo que el Señor quiere que sepamos o que recordemos, y es que la carne no es solamente adulterar y fornicar, no es solamente eso. Y si les cuento, prácticamente que eso es, no voy a decirlo de menos, pero ya van a ver qué es lo que quiere decirnos el Señor. O sea, quizás eso no sean los pecados más bravos, como siempre hemos pensado que el adulterio, la fornicación, que sí, o sea, no estoy menospreciando, igual son pecados, y ni los fornicarios ni los adúlteros tendrán parte en el reino de los cielos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? El cristiano siempre ha asociado la carne con adulterio y fornicación, con pecado, adulterio y fornicación. Entonces resulta que todos los demás pecados nos deja pasar por alto, como si, o sea, no es que todos seamos así, pero es como el grueso de la iglesia de Jesucristo. Mire, hay muchos otros pecados. Por ejemplo, ser egoístas, ser envidiosos, amar fingidamente. Amar
hacer que se ama a los demás delante de los otros, no perdonar, decir que sí se perdonó y no perdonar, tener rencor allí en el corazón, todos esos son pecados. No prestar ayuda, auxilio cuando se puede hacer, criticar, murmurar, mentir, todo eso son pecados, amados. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos del Señor, todos esos pecados quieren ebullir. Miren, hermanos, hay una serie de pequeñas malas acciones que llevan a pecados más grandes. Estoy haciendo esta referencia porque es importante la oración, el estar en comunión en espíritu con Dios para que la carne no se levante, para que no nos falte la fe. Porque cuando nos desconectamos, empezamos a tener una serie de malas acciones, de pequeñitas malas acciones. Entonces, esas pequeñitas malas acciones o pecaditos chiquititos, o como se les pueda decir, poco a poco nos llevan a cosas más grandes. Por ejemplo, esas malas acciones pueden llevar a que una persona se le cauterice la mente. Y cuando se le cauterice la mente, esa persona, cuando ve, es que abraza una doctrina falsa. Esas pequeñas malas acciones, repetidas y omitidas y sin arrepentimiento, ¿saben a qué puede llegar? A que una persona se convierta en una persona narcisista. Una persona narcisista no omite sus errores. No, ¿cómo es que se llama eso? No acepta, no admite sus errores. Se cree perfecta. Le escuché en estos días algo que me encantó mucho de un hermano que estaba predicando. Y dijo que tienen complejo de Dios. Una persona narcisista tiene complejo de Dios. Tiene una perfección falsa. Una perfección falsa. Todo esto lleva cuando la persona se desconecta de Dios o cuando cree estar conectada con Dios. Porque cuando hay una verdadera conexión con el Señor, cuando se hace en espíritu y en verdad. Miren, yo he analizado algo, amados, y me he dado cuenta que la oración en sí, hay que orar y todos tenemos que orar, y ese es el punto que estoy hablando, que tenemos que orar y no nos podemos desconectar con el Señor, y para estar conectados con el Señor tenemos que orar. Pero quiero que veamos esto de esta manera. La oración no salva. La oración no salva. Porque es de acuerdo el tipo de oración. Cuando vemos en la palabra del Señor, que el Señor que dice, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces muchos me dirán aquel día, pero Señor, si en tu nombre esto, en tu nombre aquello, en tu nombre lo otro, y mis apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No sé quiénes son. No sé quiénes son. Hay personas que están en oración y hablan con el Señor, pero tienen pecados que no confiesan y están allí. Esos pecados se creen perfectos, se creen santos, se creen que ya no hay nada que cambiar, que están bien, que están perfectos. ¿Sabe qué dice el Señor? Dice que el que crea que no tiene pecado se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Miren, amados. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que los publicanos y las rameras van delante de muchos al reino de Dios. Los publicanos y las rameras irán delante de muchos al reino de los cielos. ¿Por qué? Primero veamos qué es un publicano. Los publicanos eran los cobradores de impuestos por el aprovechamiento de las tierras, de las cosas públicas, de los bienes públicos. Por ejemplo, pastoreo, cultivos, minería, pesca, impuestos de aduanas, herencias. Estas personas eran los intermediarios o eran los mismos dueños e intermediarios
de las licitaciones, o sea, entre las licitaciones de obras públicas. Cuando vamos a construir una carretera, y entonces hay empresas que licitan al Estado la construcción de la carretera, o sea, ofrecen su servicio. Entonces el Estado se encuentra con 3 empresas, por decir algo, y la que mejor precio le dé, pues, a esa es la que le manda a hacer. Entonces el publicano también estaba allí, en la mitad. Entonces, ¿cómo sucede? Le dice, bueno, dame dinero y yo te hago la licitación a ti. O sea, este tipo de personas son personas que se aprovechaban mucho de su cargo para abusar de los que estaban obligados a pagar y para sustraer dinero, o sea, para agarrar dinero para la corrupción. Imagínense este tipo de personas. Ustedes saben que normalmente este tipo de personas le agarra tanto amor al dinero, se aferra tanto al dinero, a la ambición, que no le importa pasar por encima de quien sea. No le importa pasar por encima de quien sea para obtener el dinero. Entonces, el Señor, fíjense, estemos atentos así a esta palabra. Que los publicanos y las rameras, y ya sabemos que las rameras, sabemos quiénes son las rameras, ¿verdad? Son mujeres que ofrecen cierto tipo de servicio, que todos sabemos, a cambio de dinero. La prostitución. Entonces, estos dos tipos de personas, que son como tan viles, ¿verdad? Irán delante, ay, soja, de mucho cristiano, de mucho pueblo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso lo dijo el Señor Jesucristo, eso no lo digo yo. Mira lo que dice Mateo 21, 31 y 32. Dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿A quiénes eran esos vosotros? Los fariseos, los religiosos, los perfectos a sus ojos. Porque ellos pensaban que tenían la verdad, que estaban en la verdad. Y resulta que tenían a la verdad ahí de frente, a Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice que Él es la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta gente que se creía perfecta tenía a la verdad allí de frente y no la aceptaron. Entonces, a esa gente, a los religiosos, los perfectos a sus mismos ojos, el Señor les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, el Bautista, ¿verdad? En camino de justicia y no le creísteis. Vino Juan y no le creísteis. ¿Cuántas veces el Señor envía siervos a estas personas que les hablen? ¿Cuántas veces el Señor nos ha usado a nosotros mismos para hablarle a otros? Y no lo aceptan. O sea, hablarle por la palabra y no aceptan. Dice aquí, sigue diciendo, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fíjense, los publicanos y las rameras le creyeron. Hoy en día podemos pensar en esta gente como las rameras, igualmente las prostitutas, drogadictos, homosexuales, delincuentes, asesinos, satanistas, que reciban al Señor. Irán delante de muchos de nosotros, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sí reconocen su pecado, sí reconocen que no son nada sin Dios, sí reconocen sus debilidades, sí reconocen que necesitan al Salvador, sí reconocen que son débiles. Entonces, por eso la palabra del Señor dice que los publicanos y las rameras irán delante, irán delante. Muchas veces, a veces estas personas reinciden, pero así como reinciden, se arrepienten. Irán delante, porque se arrepienten. Poderoso es Dios, como dice su palabra. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Amado, estoy en el segundo punto, que es orar, tener comunión con Dios. Entonces, mucha de esta gente que ora y después el Señor le dice, apartado de mí no os conozco, hacedores de maldad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ora, pero tiene pecados allí que no le da la voluntad de arrepentir, de vérselos, de reconocerlos. Dice la palabra del Señor, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Una persona puede orar mucho. El Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. El Señor dice que Él no menosprecia un corazón contrito y humillado. Pero la justicia de Dios es la justicia de Dios. Vamos a suponer, yo puedo ir a velocidad, sobre la velocidad establecida en la carretera. Me para un policía y me dice, mire, usted estaba a tal velocidad. Y yo puedo hablar con el policía y chévere, y sonreímos y nos podemos tomar un café, lo que sea, pero igual me va a multar. Porque está la falta ahí. O sea, es la justicia. Entonces, nosotros con el Señor podemos sí orar, sí oramos y todo eso, pero si no hay un cambio en nuestras vidas, si no dejamos el pecado, nos apartamos, si no reconocemos nuestros pecados, nos vamos para el baile. Jehová nos ayude. Entonces tenemos que orar, buscar de Dios. ¿Qué dice el Señor? Antes de pasar al otro punto, vamos a leer esto. Dice, vamos a escuchar esto. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. Esto está en Lucas 18, 9 y 14. Porque es que es muy importante, amados. Porque es que, amados, el pueblo de Dios está muy... tiene que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios. Todos nosotros tenemos que hacer cambios. Tenemos que subir, avanzar. Mira lo que dice. Lucas 18, 9, 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, pastores, evangelistas, misioneros, no sé, quien sea. A unos que confiaban en sí mismos como justos, apóstoles, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Esta persona de la que estamos hablando. Esta persona corrupto, vamos a decirlo así. Corrupto, asesino, pues esa gente, bueno. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Esa fue la oración del fariseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Esto no significa que el que se sienta en la última banca es el que Dios ama, el que está justificado. No, la banca no tiene nada que ver, sino aquí, corazón. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. No alzaba los ojos. Es como decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Amados, ¿saben qué me he dado cuenta? A lo largo de este tiempo que he estado, a veces la gente no quiere pecar. Pablo lo dijo, Dios mío, Pablo lo dijo. Dijo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Que Dios nos ayude a todos, aunque el Señor se va perfeccionando y nos va ayudando en su infinita misericordia. Pero lo importante es reconocer el pecado, porque dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero cuando nosotros reconocemos que somos nada, que no podemos hacer nada por nosotros, es que necesitamos al Señor. Entonces fíjense, la oración del publicano era, Señor, ten misericordia de
Dios mío, ten piedad de mí, sálvame, Señor, ten misericordia. Mira lo que dice el Señor. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado. Oh Mashiach, gloria a tu nombre, poderoso Dios. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, amados, confesemos nuestros pecados, reconozcamos que fallamos, reconozcamos nuestros pecados, amados. Y si no vemos fallas en nosotros, amados, estamos mal. Pidámosle, Señor, muéstrame dónde estoy fallando. Hazme verme mis pecados, que yo los pueda ver. Señor, ayúdame a corregirme, ayúdame. Pidamos la ayuda al Señor, que eso es lo que al Señor le agrada. Entonces, amados hermanos, debemos permanecer en unidad con el Señor, estar de verdad conectados, de verdad conectados con el Espíritu Santo. Y tenemos que buscar al Señor en oración, en ayuno, en vigilia, en la lectura de la palabra, congregándonos. Porque si no, hermanos, si nosotros nos desligamos del Señor, estamos mal, amados. Recordemos, para finalizar con este punto, que yo creo que, bueno, me va a tocar que quizás dejar el video hasta aquí, más bien como puedo hacerlo en varias partes más, para que no sea tan largo. Normalmente me recomiendan que no lo haga tan largo, pero bueno. Mi familia. Las 10 vírgenes prudentes, las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero si observamos, si analizamos o vemos así rápido, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían aceite en sus lámparas, las 10 tenían sus lámparas encendidas. Pero solo 5 tenían aceite en otro envase, en una otra tinaja, en otra perolita, en otra poncherita. Amados, no nos cansemos de buscar de Dios. Necesitamos buscar más y más y más y más y más y más de Dios. Si lo que estamos buscando al Señor, tenemos que buscar más. Y si pensamos que estamos como que ya buscando como mucho, estamos equivocados, todavía nos falta. Y si lo buscamos más y todavía estamos pensando que estamos buscándolo como mucho, todavía nos hace falta, amados. Porque no sabemos si todavía estamos llenando nuestras propias lámparas o si ya empezamos a echar aquí en otra perolita. No importa si te dicen cualquier cosa de que te vas a volver loco con tanto yendo a la iglesia, con esos evangélicos. No importa, dale gloria a Dios porque vas bien. Si la gente te llama loco, si la gente te llama fanático, si la gente te llama religioso, vas bien. Quiere decir que vas bien, que vas bien. Entonces, amados, tenemos que hacer eso ahorita, enmochilar eso, meter aquí en la mochila el recordatorio, la oración, búsqueda, ayuno, todo lo que podamos buscar a Dios, la lectura de la palabra, porque la palabra es la que nos limpia, nos llena de fe, porque no sea que más adelante no podamos hacerlo, no podamos comprar aceite. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mientras las insensatas se fueron a comprar el aceite, vino el esposo. Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, aquellas se fueron a comprar aceite en el momento que no era, en el momento que no era indicado, cuando ya era tarde. Entonces, compremos el aceite ahorita que podemos comprarlo. El tercer punto, creo que si me da tiempo de hacer el tercer punto. Amado, el tercer punto es muy importante que, Dios mío, que lo internalicemos. Todos son importantes, pero este es uno muy importante, muy doloroso y muy importante. Amado, podremos vivir situaciones terribles, angustiantes,
dolorosas. Pero eso no va a significar que el Señor nos abandonó. Voy a volverlo a repetir. Tal vez pasemos, tal vez nos toque a muchos de nosotros, algunos de nosotros, pasar por situaciones dolorosas, terribles, angustiantes. Pero eso no va a significar que el Señor nos abandonó. Metámonos aquí que si nos toca pasar esos momentos, en esos momentos nos vamos a acordar, no, el Señor no me ha abandonado, esto es plan de Dios. El Señor tiene todo bajo control y lo que me toque vivir, gloria a Dios. Lo que me toque vivir, gloria a Dios. Lo que nos toque vivir, gloria a Dios, porque el Señor está conmigo, el Señor no me ha abandonado, porque Él ya me había dicho de esto, ya nos lo ha dicho en su palabra. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, o sea, si es necesario. Si no es necesario, no va a pasar nada. Pero si es necesario, ¿necesario para quién? ¿Para Dios? No, para nosotros. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Si algo perecedero, algo que se queda aquí, que se quema, que no es nada, que es un sueño, que es un espejismo. Esta tierra, esto es un espejismo. El oro se prueba con fuego. Cuanto más, dice vuestra fe, ¿verdad? Cuanto más vuestra fe, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, cuando ya el Señor venga y empiece el milenio. Dice 1 de Pedro 4, 12, 14, dice, amados, no os sorprendáis. Amados, no nos sorprendamos, no podemos, no debemos sorprendernos del fuego de prueba que nos, dice aquí, que os ha sobrevenido, o sea, que nos llegara a sobrevenir, que el Señor nos ayude, nos guarde y nos permite ser dignos de escapar de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra y sus moradores. Pero si nos tocara, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué esto? Pero o sea, no nos sorprendamos porque sabemos que estamos en prueba, como en un examen. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, es decir, en el milenio, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, es decir, censurados, desaprobados, criticados, reprochados, recriminados, reprobados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Repite este último pedacito, dice, si sois vituperados, voy a cambiar la palabra, si sois criticados, si eres criticado, si eres desacreditado, si eres desaprobado, si eres recriminado, si eres criticado. Dice aquí, por el nombre de Cristo, porque eres cristiano. Dice que eres bienaventurado. ¿Sabes por qué eres bienaventurado? O bienaventurada, mi hermana. Porque eso significa, eso es sinónimo, significa que el Espíritu del Señor reposa sobre ti. Porque la palabra del Señor dice que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. Dice que este mundo nos aborrecerá. Entonces, si eres criticado, murmurado, censurado, desacreditado, desaprobado, va bien, bienaventurado eres.
Eso dice 1 Pedro 4, 12, 14. Porque ahí está el Espíritu Santo en ti. Miren esto, hermanos. Miren estos dos versículos que vienen. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se acuerdan que en la antigüedad habían sacrificios de animales, verdad? ¿Y qué sucedía con esos animales? Llevaban fuego, ¿verdad? Se quemaban. Entonces miren lo que dice Mateo 9:49. Lo que acabamos de leer está en Romanos 12:1. Dice, para que presentéis, dice, ya un momento. Entonces fíjense, en Romanos 12 dice, os ruego por la misericordia de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Romanos 12:1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y en Marcos 9:49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Dice, porque todos serán salados con fuego. Todo sacrificio será salado con sal. Nosotros somos ese sacrificio. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Y después dice, todos serán salados con fuego. ¿Por qué salados? Porque el fuego de la prueba transforma nuestra mente, transforma nuestras almas, transforma nuestros espíritus. Nos transforma, nos capacita, nos enseña, nos moldea, nos va moldeando. Entonces el fuego de las pruebas nos sala. Cuando se le echa sal a un pescado fresco, a una carne fresca, ¿qué sucede? La carne no se descompone, el pescado no se descompone, porque la sal lo protege. Entonces el fuego de la prueba nos protege de la descomposición espiritual. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. El fuego de la prueba nos sala, sala el alma, sala el espíritu, sala la carne, la carnalidad, la concupiscencia, para que lo carnal no se pueda podrir, para que no se pueda manifestar la mente carnal, no se pueda manifestar, sino que estemos protegidos contra la descomposición espiritual. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 11, 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Esto significa todo saldrá a la luz. Todo lo que hemos hecho saldrá a la luz. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Porque quiere decir que edificó bien. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero, dice aquí, será salvo, aunque por fuego. Esto está en 1 Corintios 3, 11 y 15. Entonces, amados hermanos, hasta aquí hemos visto cómo el Señor nos enseña que las pruebas son necesarias para nosotros. Pero entonces tratemos de acomodarnos para que, como dice la palabra allí, si es necesario, entonces que no sea necesario, amados. Él, independientemente, el Señor nos va a probar y nos ha probado. Nos ha probado de muchas maneras. Y todavía todas las cosas que faltan. Pero
Cuando la persona, cuando el hijo se porta bien, pues ya uno sabe que está bien. Entonces, que no haga falta, que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, mire, ahora vamos a ver que esto también nos alimenta espiritualmente, nos enriquece. También lo tengamos metido aquí, en la mente. La actitud que debemos tener en estos momentos. La actitud. Tenemos que tomar el ejemplo de los primeros cristianos. Mira lo que dice Hechos 5, 40 y 41. Solamente por poner un solo ejemplo, pero hay muchos ejemplos, pero solamente por poner este. Dice, y convinieron con él, con el sacerdote, que ahorita no recuerdo cómo es que se llama, dice, bueno, no me acuerdo. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen, desde los azotaron. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los azotaron, no le hicieron cosquillas, no les dieron perro caliente, no los invitaron a comer un manjar, no, los azotaron. Esos azotes botan sangre, o sea, los torturaron. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, amados, qué palabra, gozosos de haber sido tenidos por dignos. Escuchen, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber recibido ese castigo, ese azote por el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Entonces, repetirnos y creer que si hemos de pasar por tribulación, no es que el Señor nos abandonó, sino que es necesario por nosotros mismos, por nuestra salvación, pasar por allí. Creo que sí me va a dar también chance de dar el último punto. Bueno, el último punto por hoy, porque tiene mucho que ver con el que acabo de decir. Amados hermanos, si hemos de tener que dar la vida por el Señor, tenemos que darla. Si en medio de esa tribulación, de esa angustia, de ese sufrimiento, nos vemos en la posición de tener que dar la vida por el Señor Jesucristo, que nos digan, niega al Señor Jesucristo o lo mato, niega al Señor Jesucristo o lo torturamos, niega al Señor Jesucristo, matamos a su hijo, niega al Señor Jesucristo o tal cosa. Amados, tenemos que mantenernos fieles, no podemos ceder, amados, no podemos ceder. Y que Jehová nos ayude, porque, Dios mío, solo Dios sabe qué haríamos nosotros en una situación semejante. Oh, Mashiach, ten piedad de nosotros, papá, por favor. Ten misericordia de nosotros, que nunca nos veamos en una situación así, pero tenemos que mentalizarnos a que sí, tenemos que pasar por una situación así. Si al Señor le placiera, o sea, si fuera la voluntad del Señor que nosotros tuviéramos que pasar por una situación semejante, nosotros tendríamos que dar la vida. No podemos negar al Señor Jesús. Miren lo que dice Mateo 16, 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amados, todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera hacerse el vivo, todo el que quiera salvar su vida de la manera que sea, la va a perder. Ya, listo, la perdió. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque se va para el cielo, amado. Se va de una vez para el cielo. O sea, en el acto no, porque hay una serie hay ciertas cuestiones, pero o sea, en lo que despierte, porque entra el sueño, en lo que despierte, se va para el cielo. Dice, Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo. No temamos a los que matan el cuerpo. Pidámosle al Señor que nos ayude.
Señor, quítanos el miedo. Señor, quítanos el miedo. Señor, fortalece nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos quite el miedo. No temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es decir, al Señor. Tenemos que pensar, amados, que el sufrimiento de la muerte será momentáneo. No importa el tiempito, o sea, no importa el lapso de tiempo que tarde. Es momentáneo. Durará poco. Y recordemos que es mayor lo que nos espera en el cielo que el sufrimiento que podamos pasar aquí, que va a ser cortito. Que Dios nos ayude y no tengamos que pasar por cosas semejantes, pero tenemos que estar preparados, amados. Mentalmente preparados, espiritualmente preparados. Perdón. Entonces, mayor y mejores cosas nos esperan en la eternidad. Entonces, una de las cosas que debemos estar plenamente conscientes es que el Señor puede pedirnos la vida. El Señor puede pedir tu vida. El Señor puede pedir que le entregues tu vida. O puede pedirte que entregues tu vida al servicio del Señor. Miren, amados, en momentos de reflexión como este, pensemos por un momento si seríamos capaces de entregar la vida al Señor. ¿Seríamos capaces de entregar la vida al Señor? ¿Yo sería capaz de entregar la vida al Señor? Que nos pongan por un hijo, por una hija, por un nieto. Pensemos. Ahora pensemos un poquito más. Pensemos en todas aquellas cosas que no hemos sido capaces de dejar por el Señor hasta ahorita. En todas aquellas cosas que sabemos que tenemos que dejar, que sabemos que tenemos que abandonar, que sabemos que tenemos que renunciar y que no hemos sido capaces. Pensemos en eso. Si no hemos dejado eso, seremos capaces de entregar nuestra vida por Cristo. Si no hemos renunciado a cosas que el Señor nos ha pedido, nos ha dicho de una y de otra manera, que tenemos que apartarnos, que tenemos que cambiar, ¿seremos capaces de dar la vida por nuestro Señor? Pensemos un poquito más. ¿Cuáles son aquellas cosas que no estarías dispuesto a renunciar? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú no estás dispuesto a renunciar? Voy a poner unos ejemplos. Aquellas cosas que te caracterizan, o serán aquellas cosas que te dan un nombre, o serán aquellas cosas que te dan un estilo de vida, que te dan un estatus, que te dan una posición, que te dan poder, que te dan belleza, que te dan atracción. ¿Cuáles son aquellas cosas que no estarías dispuesto a renunciar por nada? Por nada del mundo. Y no estarías dispuesto a renunciar por el Señor, ni por nadie. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo dice Éxodo 20. Dice Salmo 106:36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Deuteronomio 11:16 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y serváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos.
Alguien puede decir, pero es que esos no son dioses. Esas cosas no son dioses. Miren lo que dice Colosenses 3, 5 y 6. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, lo terrenal, ¿verdad? Entonces lo terrenal que menciona allí en ese versículo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Estas cosas, lo terrenal. Ahí solamente menciona 5, pero hay muchas. ¿Qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice el Señor, hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5, 21. Amados míos, todo esto que estamos hablando nos anima a preguntarnos, ¿cuáles son mis ídolos? Yo tengo ídolos, ¿cuáles son mis ídolos? No nos preguntemos si tenemos ídolos, sino digámosle, Señor, ¿cuáles son mis ídolos? Yo tengo ídolos, ¿cuáles son mis ídolos? Y que el Espíritu Santo nos haga entender. Tal vez algunos ya lo saben. Los ídolos son aquellas cosas que están en primer lugar, que están en el lugar que le corresponde al Señor. Entonces tenemos el ídolo aquí y al Señor lo tenemos por aquí abajo. Por aquí abajo. O el ídolo también puede ser aquello que la persona no esté dispuesta a renunciar. ¿No? ¿Por qué? No, eso no, eso no, porque eso no, el Señor no lo dice que uno no renuncie, no, eso no. Vive de las apariencias. Vives de las apariencias. El Señor te hace esa pregunta. ¿Vives de las apariencias? Ese es tu ídolo. Oh, Machía, gloria a tu nombre, papá. ¿Vives de la apariencia de tu cuerpo? ¿Vives del estatus? ¿Vives de tu vida social? Ese es tu ídolo. ¿Vives de la ambición? ¿Vives de las cosas materiales? Poseer, de acumular cosas, de, no sé, compras y compras y compras. Dinero, posesiones, cosas materiales. Ese es tu ídolo. ¿Te importa más el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, los amigos? ¿Estas cosas las antepones a Dios? Esos son tus ídolos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a resaltar la palabra idólatras. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Idólatra no es solamente el que se inclina ante una imagen, no, o el que le pide a una deidad, llámese como se llame, no. Idólatra es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida o aquello que yo no estoy dispuesto a renunciar por el Señor. O sea, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces debemos estar conscientes que nuestra vida no es nuestra, amados. Nuestra vida no es nuestra, amados. Ya nosotros no nos pertenecemos. Recordemos cuando nos bautizamos. ¿Qué fue lo que dijimos? Muero para el mundo, vivo para Cristo. Muero para el mundo, vivo para Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Las cosas terrenales se quedan aquí, hermanos. Nosotros para buscar la presencia del Señor, nosotros debemos, dice la palabra del Señor, que tenemos que dar todo el tiempo en espíritu. Para andar en el espíritu no necesitamos las cosas
cosas físicas, las apariencias. Todo esto es basura. Todo eso es del mundo, mundano, se queda aquí, se pudre, se daña. Dios no lo inventó. No es de Dios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú no te perteneces a ti, tú le perteneces al Señor, porque habéis sido comprados por precio. Tú no te perteneces a ti, el Señor te compró, ya tú eres del Señor, el Señor es tu dueño. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, amados hermanos, muramos al mundo, a la carne, al pecado, a los ídolos, y estemos conscientes de que pudiéramos tener que dar nuestra vida a Dios. Tenemos que darle nuestra vida a Dios aquí, en plena conciencia, o sea, vivos físicamente. Y si tuviéramos que entregar nuestra vida, pues también tenemos que entregarla. Para resumir, amados hermanos, y para finalizar este video que ya se me hizo larguito, recordemos que todo es vanidad, que todo esto es nada. Estemos contentos con lo que Dios nos provee, estemos felices, agradecidos con lo que Dios nos da, con el sustento, la comida, el abrigo, el calzado. Si otro tiene más que uno, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya el Señor nos dará más adelante a nosotros también. No importa, estemos contentos con lo que tenemos, seamos agradecidos. Recordemos que lo más importante es la salvación. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar, pero esa no puede ser nuestra prioridad. En segundo lugar, tenemos que tener una verdadera comunión con el Señor, una verdadera comunión con Dios, sincera, santa y obedeciendo al Señor, porque si no somos obedientes a Dios, pues estamos engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer nuestra falta, reconocer nuestros pecados. Si no lo vemos, pedirle al Señor que nos lo diga, que nos haga saber, que nos haga entender. Recordemos que podremos vivir situaciones angustiantes, difíciles, terribles, y que eso no va a significar que el Señor nos abandonó, sino que son pruebas por las que nosotros tenemos que pasar para que el Señor pruebe nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, que aunque es perecedero se prueba con fuego. Entonces, pensar que no fue que el Señor nos está abandonando, que nos abandonó, sino que es necesario que pasemos por ahí y que el Señor va a estar con nosotros en esos momentos. Y cuarto, pensar que tal vez pudiéramos tener que dar la vida por el Señor. O sea, sino saber que esa es una posibilidad. Saber que esa es una posibilidad. Y que de todas maneras nosotros debemos entregarle nuestra vida al Señor. Que Él sea el primer lugar en nuestras vidas y renunciar a nosotros, porque la palabra del Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Recordemos que nosotros ya no somos nuestros. Tome su cruz y sígame. Entonces, bueno, mis amados hermanos, viene la segunda parte de este tema, preparándonos para atravesar estos tiempos. Ayudémonos unos a los otros en oración. Cuando veamos la fe de alguno flaquear, seamos de esos que les sostuvieron los brazos a Moisés. Seamos apoyo los unos para los otros, amados. Los fuertes tenemos que ayudar a los débiles. Los que estamos fuertes tenemos que ayudar a los débiles. Ese es nuestro deber, amados. Ese es nuestro deber. Los fuertes ayudemos a los débiles. Esa es nuestra misión. O sea, eso es parte, esa es como una esencia de la fortaleza. Ayudar al débil, ayudarlo a levantarse, a fortalecerse, a edificarse, a restaurarse. Amados, nosotros tenemos que ser fuertes en nuestras familias, ayudar a nuestra familia, hacer soporte en nuestra familia, ayudar al que está más débil, levantarlo, que la fuerza nuestra pueda con nosotros, pueda con el otro y pueda con todos los que podamos levantar, que el Señor nos dará la fuerza. Entonces, amados, amémonos los unos a los otros,
Amémonos con amor verdadero, genuino, real, sincero, puro. Oh, Machía. Gloria a tu nombre, papá. Oremos los unos por los otros cuando veamos a los hermanos flaquear en la fe. Sostengámonos. La palabra dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Cuál es ese cordón de 3 dobleces, amado? Dos personas y el Señor allí en medio, ¿verdad? Entonces, en la unión está la fuerza. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, y estaré yo en medio de ellos. Entonces, donde están los hermanos unidos, allá hay fortaleza, amados. Sostengámonos los unos a los otros, ayudémonos los unos a los otros, fortalezcámonos los unos a los otros cuando unos estén fuertes. Cuando estos estén fuertes y estos estén débiles, estos ayuden aquí a levantar a esto. Y cuando esto esté fuerte y estos estén aquí abajo, ayúdenlos a levantar acá. Eso somos nosotros, amados hermanos. Esa es nuestra naturaleza en Cristo Jesús, ser unidos, tener amor los unos por los otros, tener misericordia. Amados, y no pensemos solamente en nosotros, sino en los que están afuera, que aún no conocen al Señor. Salgamos a buscar las almas, mis amados. Prediquemos a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, aunque ya en este tiempo ya no se puede decir que estamos a destiempo, este es el tiempo. Amados, hagamos la obra. Amados, Cristo viene ya, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. No importa cuánto tarde, no importa cuánto se hace pronto, amado. Mire, yo me he puesto a pensar cuando el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo. Los apóstoles empezaron a decir, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Uno puede ver en las cartas que para ellos el Señor venía ya. O sea, eso es lo que el Señor les mostraba. Eso es lo que el Señor les hacía entender en el Espíritu. Y ellos lo escribieron allí como que Cristo venía ya. Y yo me imagino que en esas persecuciones, primeras persecuciones, cuando se levantaron esas persecuciones, los primeros cristianos pensarían, ya el Señor viene porque ya nos están persiguiendo, ya están, porque tenían que correr hasta, como dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Entonces, amados, y así sucesivamente cada vez que ha venido persecuciones en las diversas épocas de la historia, yo me imagino que cada uno de nuestros hermanitos en esas épocas pensaron, no, ya Jesucristo viene, ya Jesucristo viene. Amado, independientemente que el Señor tarde lo que tarde, viene ya. O sea, recordemos que este mundo es nada, el tiempo es nada. Y más que estamos en cumplimientos de tiempo profético, estamos en un tiempo de transición, se está acabando la dispensación de la gracia para que entre la dispensación del milenio. Amados, se está acabando la dispensación de la gracia para que entre la dispensación del milenio. Estamos en una época de transición, entonces estemos más unidos que nunca. Hagamos la obra del Señor. Recordemos que el Evangelio de Jesucristo es el amor, amados. Esa es toda la base del Evangelio. El Señor envió a Jesucristo por amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo se entregó por amor, dice la palabra del Señor, que Él se entregó a sí mismo, Él puso su vida por nosotros. ¿Qué mayor amor que dar la vida por ¿cómo es que dice? Que el amigo de la vida por los amigos. No recuerdo bien cómo es que dice ese versículo. ¿Qué mayor amor que es lo que nos enseña el Señor Jesucristo? Todo el Evangelio es amor, es amar. Cuando vemos, amados hermanos, después de Mateo 5, todos esos capítulos que siguen allí, 3, 4 capítulos más allá, vemos que lo que el Señor dice con respecto al momento de dar cuentas con el Señor, todo tiene que ver con el amor. Estuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me diste ropa, estuve en la calle y me ayudaste. Es el amor, amados, es el amor. En otra parte dice que la religión sin mácula, la religión sin mancha, la religión pura es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Amados, despertemos al amor, despertemos al amor, despertemos al amor. Podemos dar nuestro cuerpo al fuego, arder al fuego, pero si no tenemos amor, dice la Biblia que nada somos, que nada somos. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. Amados, el amor es la base del Evangelio, es el principio y el fin del Evangelio, es el principio y el fin del Evangelio, es el principio y el fin de la ley, el amor, el amor, el amor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que
Que el Señor nos ayude a todos. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Le amamos, alabamos y glorificamos su santo nombre. Oremos los unos por los otros, mis amados hermanitos. Que el Señor siempre les bendiga. Pronto estaré con la ayuda del Señor sacando la otra parte o las otras dos partes para su gloria, para su honra, para bendición de todos nosotros. Y por favor compartan este video con todas las personas que ustedes puedan, con los grupos que ustedes puedan, para que otras, si has sido bendecido con este video, pues para que otras personas pues también sean bendecidas. Que el Señor les bendiga, les amo en el amor del Señor. Y bueno, que el Señor nos bendiga a todos. Besitos. Dios me les bendiga. Bye.